El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111. El catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Autor y especialista en tocar temas incómodos para la mayoría. Esa es la definición que yo tengo de Javier Arévalo, que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido, por fin, al Buen Librero. Por fin, no pasaba por aquí. Debía haber pasado hace un tiempo, como hablamos hace un momento, ¿no? Pero siempre pasan cosas. Ahora está pasando esto también. Gracias por invitarme. ¿Por qué especialista en temas incómodos? ¿Sientes que por ahí tocas temas que la gente no habla en voz alta y tú sí? Bueno, no lo había pensado así. En toda mi vida me la he pasado leyendo y escribiendo. O sea, leer es una forma de constatar que eres un ignorante, ¿no? Amo la idea de ser un ignorante, por eso mismo leo. Y escribo desde los 14 años. Así que tengo claro que inmiscuirse en los temas es buscar el fondo de las cosas. Y eso pone en la superficie algunos temas que alguna gente no quiere tratar, que no quiere ver, porque es más cómodo no ver también, ¿no? Entonces, mucha gente está muy cómoda. Por ejemplo, en los últimos meses he estado discutiendo esto sobre Estados Unidos, ¿no? El 98% de su existencia se la ha pasado bombardeando, guerreando, matando gente, pero ellos luchan por la libertad. Aparentemente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hay hechos que son incontrastables, ¿no? La nación suiza, los apaches, fueron apabullados, guerrearon contra gente que vivía ahí y, y era de ellos, ¿no? Pero ellos luchan por la libertad, es bien raro, ¿no? O sea, los hechos no se pueden discutir. Entonces, buscar hechos es interesante para mí cuando escribo. Has hablado a propósito de las muertes y demás, pero para mí hay una muerte simbólica en ti y es cuando pasas de un colegio estatal a uno particular que bien conocemos. Claro, yo en la primaria fui amado por mis profesores, mi profesora de primero a segundo, mi profesor hasta quinto, que nos hacía hacer ejercicio todos los días. Mi escuela estaba frente al Estadio Nacional, frente al bosque de la reserva. Él hacía clases allí. Entonces instaló en mí hábitos, junto a mi padre y mi madre, ¿no? La lectura, el ejercicio físico y la solidaridad. Se instaló muy claramente. Viví un tiempo revolucionario también con Velasco Alvarado. Y luego me pasan al Claretiano, una especie de carceleta de reformatorio donde nos apaleaban todos los días casi, donde los profesores entraban y salían pobrecitos, ellos también tenían que enseñarle a 400 chicos todos los días. Y mi salón era un salón de salvajes. Cada uno era más bruto que el otro. De hecho, yo quería leer y hacía un ruido y yo sabía que venían a golpearnos, ¿no? Y nos golpeaban a todos para callarnos. Así que a veces, te estaba contando antes del programa que fui a jugar fútbol. Yo nunca quería volver a Claretiano hasta que nos pidan disculpas por cómo nos golpearon. Pero fui por mis amigos, ¿no? Y acabaron mis amigos peleándose. O sea, dije, esto es la educación que nos han dado, ¿no? En un partido de confraternidad se agarran a golpes los que deberían venir a jugar para divertirse, ¿no? Anecdótico eso, ¿no? Sí, claro, O sea, sí. bueno, terminó en una gresca popular este campeonato. No, solo mi equipo, dos o tres amigos míos contra los otros viejitos, pues todos éramos viejitos ya, entonces no entiendo. Tú sabes, a veces como yo practico box, golpeo el saco, he practicado de chico, a veces un amigo me dice, ay, vamos a hacer guantes. Loco, ya tengo casi 60 años, un mal golpe se me baja un diente, me rompes una costilla. No, no, o sea, ser macho es una cosa tonta a veces. Por eso dicen los hombres, ¿por qué se mueren? ¿No? Porque hacen estupideces. ¿Por qué tendría que hacer guantes a mi edad? Yo no soy un boxeador. Dejé de practicar a los 16 años, ¿no? Entonces, no tengo el cuerpo suficiente para aguantar unos golpes. Un boxeador está lleno de... Es un cuerpo que se ha fortalecido. Yo precisamente dejé el box porque dolía. Oye, yo le dije a mi padre que fue boxeador y campeón. Le digo, papá, ¿a ti no te dolía cuando boxeabas? Él miró así y dijo, no me acuerdo. Ese es un boxeador, pues, a él no le dolía. ¿Estás en un tiempo en el que eliges qué batallas pelear, así como decir en qué momento subes al ring o no? Sí, me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, yo he marchado toda mi vida, ¿no? Un día mi hijo me dice, pero ¿para qué ya vas a marchar? O sea, ya que marchen los más jóvenes. A ti te han apaleado, ¿no? Te han mojado, te han perseguido.
Pero también me di cuenta, ¿no? Mi novia sale a marchar y me di cuenta que es inútil, que esto no va a cambiar con marchas, porque con marchas no nos bajamos a Fujimori. Nos bajamos con los insostenibles, un video, pero en realidad porque ya Norteamérica le dijo, ya vete, porque con este roche no te puedes quedar. Y lo acompañaron en su viaje, por eso pudo huir, ¿no? Entonces, lo que me queda claro ahora es que, como dijo Perón, los países tienen gobernanza, pero esa gobernanza está determinada por quien tiene el control de la explotación de los recursos naturales en los países como los nuestros, de las finanzas y de los medios de comunicación. Y eso no somos nosotros. Y esto está determinado por una dialéctica de imperios, ¿no? Entonces, en este momento, un imperio está cayendo, otro imperio está emergiendo. Y como dice un filósofo español, hay imperios que son constructores y hay imperios que son depredadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, España fue un imperio constructor, el imperio anglosajón es destructor, y su herencia de Estados Unidos. A donde ha entrado el imperio británico, jamás una universidad, jamás nativos vivos, ¿no? Donde llegó España. ¿Tú sabes cuál fue el tercer curso que se enseñó en San Marcos? No me acuerdo los primeros dos, pero el tercero fue quechua. ¿Por qué enseñarían quechua? Porque quieres comunicarte con los nativos, ¿no? Hay una batalla en especial que tú decidiste librar y fue cuando decidiste hacer periodismo y empezaste a hacer periodismo muy jovencito. Yo en realidad hice periodismo porque tenía que comer. Y un profesor de literatura, cuando le dije que yo no quería ir a la universidad, porque para mí la universidad iba a ser otro salón de clase donde me aburro, tengo un problema para atender, me aburro cuando alguien... Creo que el colegio me lo pasé así, leyendo o mirando por la ventana y al frente un señor que hacía así. Nunca atendí, yo leía mucho. Y cuando yo le dije a él que no quería ir a la universidad, que quería vivir de escribir, él me dijo, entonces sé periodista, a ellos les pagan por escribir. Y eso hice. Entonces durante más de 12 años fui periodista, fui redactor principal del Comercio, me pagaron 5 años por hacer esto, ¿no? Entrevistar escritores, pintores, teatreros, actores. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Entre los 19 a los 21 dirigí un programa de radio, pero yo ya había estado, creo que en el diario La Razón, en un diario, como te contaba, el Nuevo Diario de Marca fue un diario senderista que llamó practicantes, pero creo que eso fue cuando recién estaba estudiando y yo fui a pedir prácticas. Y tú ni idea en qué te estabas metiendo. Yo era un chiquito, o sea, yo era bien, había leído mucho y leía de política, pero la vida no la conocía. Entonces entré a este periódico y un día una niña que trabajaba ahí vino con una lata a pedir limosnas, ¿no? Algo de plata para los compañeros en prisión. Y entonces yo le dije, yo no tengo compañeros en prisión. ¿Qué compañeros en prisión? Ahí te enteraste. O sea, ahí es cuando tú ves a tu entorno, ¿no? Dices, aguanta, ¿qué está pasando acá? Sí, ahí tomé conciencia, empecé a leer mejor al día, porque yo ni leía. Yo había entrado a practicar fotografía, porque estar sentado en el despacho de los fotógrafos me permitía corregir mis cuentos. Yo estaba produciendo cuentos. En realidad una novela que no terminaba de formarse, ¿no? Y me quitaba menos tiempo y además hacía mis 8 horas. En cambio los redactores se quedan, siguen haciendo cosas. No, yo todo lo que hacía era para poder financiarme la escritura de mi primera novela, ¿no? Aunque lo primero que publiqué fue un libro de cuentos. Y hablando de escritura, justamente tuviste un gran maestro que fue justamente Osvaldo Reynoso, ¿no? Osvaldo yo siempre he tenido mentores. Desde Bausate a mí me lleva Ricardo Uceda a los periódicos. Profesores muy jóvenes como Fernando Vivas se hicieron mis amigos, ¿no? Pero un día, yo ya era editor de una página cultural en un diario llamado El Universal, un amigo, Mario Suárez Imish, que hacía los editoriales. Mario Suárez, tuve la oportunidad de conocerlo justamente en Ayacucho. Sí, que nos reíamos porque... Un personaje, ¿ah? Es un personaje. Y nos reíamos porque hay una anécdota de un periódico, de un periodista que hace editoriales, que le decían, vas a escribir sobre, no sé, El Buen Librero, ¿a favor o en contra? ¿No? O sea, él le daba la premisa.
a él le decían a favor o en contra. Pues eso hacen los editorialistas. Tú escribes, pero pregunta, ¿a favor o en contra? En contra, el buen librero, métele ahí su odio. Allá, dicen, ¿no? O le dicen, a favor, ay, a favor también. Ese es el editorialista, pues, el que escribe el editorial del periódico, ¿no? Ujú. Él me lleva a entrevistarlo a él y a Miguel Gutiérrez. Había una reunión del grupo Narración y yo llego con mi cámara a fotografiar. Yo no iba a hablar nada. Yo no había leído Osvaldo, creo, no lo recuerdo. Y entonces Osvaldo me mira y me dice, ¿cuál es tu caucao? Eso es lo primero que me dice Osvaldo. Y yo le digo, yo soy escritor, publiqué un libro. Ah, ¿ya tienes un libro publicado? Sí. Y soy periodista, o la página. Y ese día nos hicimos amigos. En ese tiempo, Osvaldo estaba en su casa, no trabajaba en nada, creo. No hacía nada en ese momento, tenía su pensión. Y le revisó los libros a Mario Bellatín, a mí, a varios escritores y escritoras, les corregía línea por línea. A mí me había corregido Hildebrand, Víctor Hurtado, Ricardo Sea, línea por línea, como se hacía antes en las redacciones, así te enseñaban a escribir, te mandaban a hacer de nuevo, ¿no? Te enseñaban a escribir. Y no solo la redacción, sino, esto es periodismo, el periodismo es una técnica en sí misma, ¿no? Osvaldo era literario. Y Osvaldo me decía, esta imagen está mal, hazte una ahorita, le decía. Él creía que ahí se me iba a ocurrir, no tenía esas habilidades. Pero sí fue un maestro, fue un gran amigo. Echado en su cama y escuchaba música, me decía, Javier, creo que tienes que hablar. Me llamaba, ¿no? Digo, ¿qué pasa, Osvaldo? Primero Osvaldo decía, no sabes lo que me ha pasado. Y era media hora de un relato increíble que tú decías, te está engañando, se lo he inventado, ¿no? Nadie sabe si es verdad o no. Y luego decía, Javier, tienes que hablar con ese señor. Entonces yo iba a hablar con un señor siempre y salieron cosas espectaculares. De hecho, el plan lector salió de que él me contrató para una comisión que convocaba maestros de todo el Perú, daban examen y venían. A mi curso vinieron 30 maestros de escuela pública que habían ganado su sitio. Y yo le pregunté a Osvaldo, ¿qué quieres que logre con ellos? Me dice que se comuniquen mejor. Ok, que escriban mejor y hablen mejor. Ok. Entonces los hice escribir primero. Me dieron sus textos y a la siguiente clase les dije, estos textos son insostenibles. O sea, no les corresponde a ustedes que se han ganado su cupo. Están muy mal redactados. Hay mucha incompetencia. Entonces un profesor se levantó molesto, me dijo, usted no nos puede insultar así porque nosotros hemos ganado nuestro lugar acá, con nuestras habilidades. O sea, a ver, lea el suyo, se lo pasé. Empezó a leer y se detuvo. Dijo, tiene razón, está mal redactado. Yo les dije, ustedes son incompetentes en este momento y por eso están en este curso, pero no incapaces. Ujú. Y cuando terminen los 3 meses, ustedes habrán alcanzado niveles de competencia superiores a los que tienen ahora. Solo jueguen conmigo. Y Ujú. jugaron. Caso opuesto, Osvaldo era igual así de exigente cuando corregía un texto, porque hay algo en común que tienen todas las personas, o sea, que han conocido Osvaldo, y lo primero era que era bastante generoso para poder recibir los textos, y lo segundo era que era muy exigente, o sea, cosas que a veces podrían estar en las antípodas, pero que se pueden conjugar bastante bien, ¿no? Claro, él por eso corregía con su lápiz, pues, ¿no? Te cerraba, esto está mal, aquí. También te decía, mira, ¿ves? ¿Qué es lo que yo hago con mis alumnos? Yo hago exactamente lo que hacían conmigo, eso, Víctor Hurtado, Hildebrand, Ricardo Seda y Osvaldo, que son los que han trabajado directamente con mi texto, que me enseñaron a escribir. O sea, uno siempre está aprendiendo, siempre está descubriendo cosas en su escritura, pero los elementos básicos con los que uno construye un texto me los enseñaron ellos. Por ejemplo, la técnica periodística. Tú dices, ¿no? Hemos empezado esta entrevista diciendo que yo señalo algunas cosas, pero es que ese es el hecho. Yo no opino. A veces me dicen, tú opinas. No, no estoy opinando. O sea que China ha sacado 800 millones de la pobreza y está dirigido por un partido comunista. No es una mentira, es un hecho. Que Estados Unidos en este momento tiene 12% o 13% de pobreza y el 60% de los norteamericanos no puede pagar su tarjeta de crédito, está viviendo de tarjeta, es una cosa de Financial Times. O sea, yo los leo, pero cuando lo pongo, se está haciendo propaganda, ¿no? Acá está la referencia, son hechos concretos, ¿no? Y pareciera que en este momento la referencia al hecho es una cosa inusual, porque las personas quieren creer que pueden decir cualquier cosa y que eso es verdad, ¿no? Ujú. Yo creo que tiene que ver también con la naturaleza de la creencia mágico-religiosa.
y les cuesta mucho enfrentarse a los hechos reales. Ujú. Porque lo que existen son los hechos, pero a partir de los hechos uno hace interpretaciones que eso sí es otra cosa. Claro, tú puedes, la interpretación va hacia la proyección, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Ucrania. Si tú lees los diarios, los que llaman occidentales, están hablando de la rendición de Zelensky. Va un comisionado norteamericano para hablar con Zelensky y otros líderes. Esos otros líderes. No dice, vamos a hablar con el presidente y líderes. No, con Zelensky y otros líderes. Entonces, cuando tú lees las entrelíneas, lo que están haciendo es diciéndole, ya perdiste, cede, porque ríndete. Porque no vamos a poner de más plata, ya no hay más balas y ya perdiste el 20% de tu territorio. Si no paras, va a ser el 40%. Entonces, esos son hechos, esos son interpretaciones. Pues tú ves los comunicados, las notas de prensa, los reportajes, y efectivamente le están diciendo, ríndete, ¿no? No dicen, no lo publican así. Esa es la interpretación, ¿no? Pero es un hecho que tiene el 20% de territorio, es un hecho que la OTAN ha perdido frente a Rusia, y Norteamérica prefiere en este momento Israel, ¿no?, que Ucrania. No puede contra Rusia. Y lo mismo vemos en Israel-Palestina y otro tipo de conflictos, ¿no? El lenguaje crea realidades y creo que Osvaldo también era experto en esto, ¿no? Esta incisión que hacía, por ejemplo, en las imágenes. Siento, y esta es una opinión muy personal, o sea, aquí se está haciendo una interpretación. En los últimos libros, en los más contemporáneos que leo, siento que se ha olvidado la precisión del lenguaje. Mira, O se ha dejado de lado, al menos, y se ha priorizado la historia por encima del lenguaje. La historia está atada al lenguaje. O sea, no hay buena historia si es que el lenguaje no lo sostiene. Y por alguna razón yo he dejado de leer ficción también por eso, porque el trabajo de la edición, del editor, el editor es un sujeto que protege al autor de que haga estupideces, de que escriba mal. Todos podemos escribir mal. A mí me protegen mis editores. De hecho, ayer, yo a veces escribo muy rápido, está lleno de errores un texto en Facebook, ¿ya? Soy muy descuidado. Me llama mi editada, ¿no? Acabo de publicar a una chica y me dice, Javi, quiero compartir, pero hay unos errores, corrígelo. Y yo de flojo le digo, edítalo, por favor. Pero llego preocupado, ¿no? Y corrijo, me da vergüenza, pero yo creo que los que me siguen saben que a veces, que yo edito como 10 veces, corrijo, porque se me pasa todo. Y porque es que estoy haciendo muchas cosas a la vez siempre. Y soy muy ansioso. Entonces publico, pero luego leo, corrijo y me golpeo simbólicamente, ¿no? Me golpeo, qué estúpido eres. ¿Por qué ha pasado? Le falta una coma, ¿no? En fin, pero así trabajo yo permanentemente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una pobreza en algunos textos. Leía a un escritor joven que le estaban echando muchas migas así, y le mostré a mis alumnos cómo había editado su texto, ¿no? No es su culpa, el texto podría ser bueno, pero sus editores, o no había editor, ¿no? Y el editor tiene que vigilar. Los editores vigilan, o sea, el trabajo. Hay una colección de textos de escritores que me compré y todos hablan de sus editores. De hecho, había un editor del New Yorker que le decía a sus autores, que eran escritores, le decía, esto es muy literario, y lo borraba, ¿no? ¿A qué se refería con muy literario? Que la belleza del lenguaje es la economía. Tú no dices el día en el que te conocí, tú dices cuando te conocí. Y es como una fórmula de física, ¿no? Elegante, directa. No tienes que añadir más. El lugar, los rincones de las oficinas estaban muy bien iluminadas por o sea, ¿qué me importan los rincones, ¿no? ¿Qué es lo preciso? El lugar está iluminado por unas lámparas árabes. Ya está. El lector se va a imaginar el resto, no tengo que decir los rincones. A menos que el rincón sea significativo, ¿no? En un rincón del lugar estaba el operador ahí tirado y borracho, ¿no? Ahí tiene sentido el rincón. Tú ves una cosa lóbrega, ¿no? ¿Qué hace el operador borracho en un rincón, ¿no? Pero eso tiene que ver también con una escuela de pensamiento que viene justamente desde la escuela, en la cual utilizar palabras rimbombantes o quizás complejizar demasiado las oraciones hace que un texto sea más bello. Mira, tenemos un grave problema para comunicarnos.
yo suelo escuchar conversaciones de la gente por celular y me vuelven loco, porque las personas repiten 20 veces, ¿no? Dicen, sí, ya nos vemos, sí, ya nos vemos, no, sí, ya, chao, 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 sí, oye, no te olvides de la casaca, sí, ya, chao, chao, sí, ya. Digo, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Ese fenómeno qué es? ¿No? La imprecisión en el lenguaje, en la forma de hablar, las creencias que tienen ahora las personas, que se ofenden, por ejemplo, muy rápidamente, porque eso se ha instalado, ¿no? Que es difícil precisar qué diablos es lo políticamente correcto, pero los hechos no pueden ofender a las personas. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. Hablaste del libro y de la lectura. Durante mucho tiempo tú has peleado, has bregado, creo que incansablemente, porque se tenga acceso a la lectura desde un lugar que para mí está siendo bastante abandonado y para lo cual parece no tener solución, que son las bibliotecas. O sea, mientras no tengamos bibliotecas, creo que va a ser un problema repetitivo. Pero no solo bibliotecas, sino mediadores de lecturas que hagan que la biblioteca forme parte de la vida de las personas. Así es. Ahora yo tengo un programa, hace años desarrollé un programa de creación de salas de lectura. No los llamo biblioteca porque digamos que son bibliotecas, pero lo que en verdad necesitamos son servicios de biblioteca. El servicio de biblioteca es de lo que carecemos, porque cuando tú vas a una escuela, a veces preguntas si hay biblioteca y te dicen, sí, pero está cerrada. O hay biblioteca, sí, quiero conocerla. Ay, pero no hay libros. ¿Qué? ¿No? Hay biblioteca, pero no hay libros. Sí, entonces lo que no tenemos es el servicio de biblioteca como sistema que existe en todas partes del mundo civilizado. El Perú debe ser el único país en el mundo que tiene un Ministerio de Educación donde no hay un funcionario, no hay una Dirección Nacional de Bibliotecas Escolares. Entonces tenemos 200 años de exclusión del acceso al libro y la lectura. Y eso es sencillo de reparar. Ya la ley existe, obliga al Estado a crear los sistemas nacionales de bibliotecas escolares, regionales, municipales. Ahora nos toca a nosotros exigir que eso se cumpla. ¿Durante cuánto tiempo tuviste este proyecto llamado Recreo? Lo primero que hacemos, y eso lo hacemos con Gustavo Rodríguez, el proyecto Recreo, nace en principio para generar libros de bajo costo, porque ya había nacido el plan lector. Uh-huh. Entonces yo me fui, dentro de mi marco lógico para lograr que el Perú lea, estaba hablar con las editoriales, dado que había una meta nacional de lectura, tenían que haber libros de bajo costo. Entonces ahí otra vez Osvaldo me dice, creo que tienes que hablar con Aníbal Paredes de San Marcos. Entonces fui y le propuse, le dijo, explícame el plan lector. Esto, aquel. Hay que hacer libros entonces, sí, de bajo costo. Y entonces seleccioné a más de 60 escritores, creo, y hice una colección de libros que costaban 10 soles. Nos presentamos en RPP y el primer año vendimos, no sé, como 40.000 ejemplares en escuelas entre públicas y privadas. Entonces los chicos tenían materia para leer y luego la República hizo lo mismo. Me llamaron para que les explique el plan lector y entonces me dijeron, ¿y tú nos puedes hacer? Porque siempre me hacen, ¿pero tú puedes hacer una propuesta? Y yo siempre digo que sí. Entonces dije, sí, por supuesto. Y entonces hicimos una propuesta y vendí como 6 millones de ejemplares de libros a bajo costo de 3 soles 50. 6 millones. 6 millones, 3 soles 50 cada uno. Ocurrió un fenómeno, porque los diarios vendían libros que llaman de estante, o sea, esas colecciones, tapa dura para guardarlos, ¿no? Y se venden los fines de semana cuando sale o en las noches. Y un distribuidor me dijo, ¿sabes lo que pasa con tus libros? Que se acaban entre la 1 y 2 de la tarde, apenas salen. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Me explica, los libros que sacamos normalmente se compran el fin de semana o por las noches, porque los compran los adultos. Tus libros los están comprando los escolares. Apenas salen del colegio, se los compran. Porque no son sus padres a esa hora los que compran. Nunca ha sido así. Fue un fenómeno. Y fue un fenómeno bien manejado, bonito.
y no se abasteció porque la gente coleccionaba, pero no llegan los libros a todas partes, ¿no? Sácame de una duda. ¿En esa colección estaba este libro de Ana María Lavatelli a propósito de la Casa Matusita? Sí, pero esa fue la colección con eh, La República, sacaba puro enlatado, me pedía puro enlatado, entonces yo mismo adapté Los Tres Mosqueteros, Viaje al Centro de la Tierra. Yo nunca había leído a Julio Verne ni a Sandokan, todas esas vainas. Yo creo que yo empecé leyendo Vallejo, porque en el colegio hacían leer eso, ¿no? Era Paco Yunque. Amadís de Gaula, el mío sí. No, eso no. En primaria. Ah, en primaria. En primaria me hicieron leer esas cosas y yo nunca yo soy hijo obrero, o sea, nunca tuve colección de novelas juveniles, ¿no? Pero Ok. tampoco el colegio lo propiciaba. Yo, Ventura García Calderón, los poemas de José María Eguren, esos tenía en mis manos, no sé por qué, pero eso leí. Entonces, de viejo he leído para adaptar Julio Verne, ¿no? Sandokan, todas esas cosas que son más juveniles, clásicas. Y cuando hice peruanos también, ¿no? Cuentos otra vez de Vallejo, otra vez de López Albújar, de Valdelomar, ¿no? Ciro Alegría. He comprado derechos para sacar eso. Y cuando le dije, voy a sacar peruanos, no, peruano no vende. ¿Qué? Le digo, ¿por qué no va a vender? Y justo pasó que el diario Correo sacó una colección de cuentos infantiles donde estaba un libro mío. Y entonces me iban a entrevistar para hacer la promoción. Entonces fui al periódico y pasó un poeta amigo mío y dijo, oh, ¿por qué está acá la competencia? Y el gerente estaba ahí, ¿cuál competencia? Este es el que hace Yo Leo. En la República, ¿en serio? ¿Has venido a espiarnos? No, le digo, es que soy el autor que me va a entrevistar ustedes. Ah, ¿y qué vas a sacar ahora? Ya no, me han choteado, han puesto a uno, no quieren que saque peruanos. Nosotros queremos. Y sacamos la primera colección, 8 escritores reunidos para matarte de miedo. Nos pusieron en las calles a Fernando Ampuero, Dante Castro, Gustavo Rodríguez, estaba yo, mi amigo que murió hace poco, ahorita se me va el nombre, 8 escritores. Y sacamos cuentos de terror. Luego vino Lavatel, publiqué a veces me dicen, pero tú eres políticamente correcto porque incluyes mujeres. No me doy cuenta, o sea, nunca me he dado cuenta quién es un hombre, mujer, gay. No me interesa su sexo. Yo les pedía un cuento a los escritores. Dame un cuento. Le pedía, por ejemplo, a Niño Guzmán. No, yo no escribo esos cuentos de terror. Tú eres escritor, huevos, tienes que escribir. Dame un cuento. Y al final lo obligué y se hizo un cuento bien bacán. La mujer jaguar, creo. Y así a varios les he dicho, los he combinado. Tú eres escritor. Me dicen, no, yo hago poesía. Y eres escritor, trata de escribir un cuento. Si es malo, no lo publico. Y si es malo, lo cambio. Porque yo tenía que publicar como si fuera... Eso es el verdadero pulp, ¿no? O sea, y yo iba por las calles y veía a los chicos en los micros, así, con su libro en la mano. ¿Y qué pasaba por tu cabeza cuando veías eso? Me parecía fascinante. Me sentía... De hecho, una vez me acerqué a un señor que estaba comprando y le digo, señor, ¿eso está leyendo usted? No, mi hijita, me dice. ¿Qué edad tiene su hijita? 12 años. Le digo, yo lo hago. ¿Cómo que usted lo hace? Soy el editor. A veces ni entienden qué es el editor. Me dicen, usted es el autor. No, digamos, soy el editor. Yo dirijo el proyecto. Ya. Y me dice, ¿y por qué son tan flaquitos? Digo, porque valen 3.50 $. Pero debería ser más gordos. Debería ser mejor. Señor, le digo, vaya a la librería y hay libros más gordos, solo que son más caros. Sí, es que el señor ni siquiera compró un libro en su vida, creo. Ujú. Entonces, eso pasaba, iba al kiosco a comprarle a su nieta o su hija, no sé. Pero ahí hay una diferencia, ¿no? Y esto es algo que tú también dijiste en algún momento. Hay una diferencia entre plan lector y hacer educación literaria en el colegio. Son cosas diferentes. Completamente distintas. La literatura se estudia, obviamente, ¿no? Como cualquier otra disciplina. Hacer leer, o sea, la escuela debería colonizar a los niños hacia la lectura, cualquiera esta sea. No es el curso de literatura. Por ejemplo, yo tengo un amigo gerente de su propia empresa de producción de juegos electrónicos, que él es un chico autista, ¿no? Muy bien integrado, pero cuando era niño hacía pataletas porque le hacían leer cuentos donde los lobos hablan. Ujú. Y él decía, esto es mentira. Claro, no entendí el juego de ficción, claro. Él era literal, él quería Ujú. leer la Tierra, de los Ujú. planetas, de los dinosaurios, de los animales, de la geografía. Entonces, hay un lector
que no es un tipo interesado necesariamente en la literatura. Entonces, esa fue una confusión durante años. De hecho, una vez un sonso dice, Javier quiere que lean Paulo Coelho. Lo que pasa es que un periodista me preguntó, ¿y Paulo Coelho? Mira, si el tipo va a leer, que lo lea. Si con eso entra... No, decían que yo recomendaba a Paulo Coelho. El acceso a la lectura, una biblioteca es un espacio diverso, bibliodiverso, donde el chico puede ir por deporte, por ciencia, por religión, por física, lo que le dé la gana, siempre y cuando tenga una experiencia placentera. Porque eso es lo primero que tenemos que lograr, una experiencia de lectura placentera. Con el acceso, más esa lectura placentera, si es placentera, querrá otra. Y para que esa lectura sea placentera, ese lenguaje debe estar a su nivel. Entonces, si viene el profesor de literatura y quiere que un chico lea, no sé, la Divina Comedia, pero el chico no ha leído ni Condorito, no lo va a lograr, porque ese lenguaje está muy lejano, casi es otro idioma para él. Entonces, lo que hace en lugar de animar a leer es desanimar a leer. Ujú. Y en este juego invisible, pues a veces la gente confunde la lectura literaria con la lectura de otros textos, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo, como dices tú, leer geografía, historia, filosofía, que leer ficción. O sea, ahí ese gusto por la ficción, creo que tiene un punto de convergencia quizás con el otro tipo de lectura, que es el placer por el descubrimiento. Y ese placer por el descubrimiento se da básicamente por el interés. Si un chico no tiene interés a propósito del tema, no lo va a leer. No, pues la literatura más tiene diferentes vertientes, ¿no? Mi preocupación fundamental, y por eso es que yo no escribo sobre literatura, mi preocupación fundamental es que las personas accedan a la lectura, que lean, lo que quiera que sea, no necesariamente literatura, ¿no? Me interesa que lean literatura cuando compran mis libros, así gano plata, pero no es mi propósito que lean literatura. Pero de lo que lleno las bibliotecas, por supuesto, es de literatura, ¿no? Y también tengo revistas y tengo diferentes materiales porque tengo que apelar a la posibilidad de que ese niño no quiera leer ficción, ¿no? Ujú. Pero luego a la literatura se llega, cada vez es más compleja, ¿no? Hay autores más complejos que otros y ya es un asunto personal. Tampoco no es necesario, y como te digo, mi amigo hasta ahora no lee literatura, lee mucha ciencia, porque es así, ese es su foco, ¿no? Entonces, nunca puse énfasis en la literatura como la enseñanza. Y tampoco hago mucha divulgación, no escribo sobre libros. Cuando era periodista sí, comentaba muchos libros, pero era parte de mi trabajo, ¿no? Ahora yo más bien releo y volvemos al momento ese que a veces agarro un libro de alguien y me decepciona, ¿no? Me aburre. Entonces, esto ya lo vi, o sea, yo más bien amo, por ejemplo, he sacado a esta chica, ¿no? Que ha sacado una novela, la novela no tiene compasión con sus personajes, eso me encanta. No me interesa a mí que me eduquen en un libro, ¿no? Me interesa, hasta me da risa sufrir con el personaje, todo lo que le pasa es tan desgraciada que da risa, ¿no? Hay también este propósito leccionador a veces, ¿no? Creer que los libros tienen una moraleja. Que eso es por lo que yo escribí mi libro más exitoso para niños, que es El misterio del pollo en la batea. Ujú. Que lo escribí porque empezaba a hacer promoción de lectura y me puse a leer unos libros y estás enseñándole a que se lave los dientes, a que sea bueno con el mundo. Qué aburrida estaba. Entonces dije, voy a escribir un policial para niños. Y me salió en 2 patadas. Ese libro me ha paseado por toda Latinoamérica y lo escribí en una tarde, ¿no? Hay un libro mío que me ha demorado 14 años, de Los niños góticos. Este lo escribí en una tarde y ese es el que más libros se ha vendido, ¿no? Bueno, pero así es, ¿no? No me quejo de eso. Yo cuando tenía 14 años imaginé que iba a vivir de mis libros y eso me ha pasado, ¿no? Ujú. Hablando de justamente los niños góticos, han pasado 13 años desde tu última publicación. Sí. Tengo una novela guardada ahí que la he terminado. Me demoro mucho cuando hago... Decía Blanchot, un francés, que los autores publican el residuo de su trabajo. Ujú. Y yo soy un escritor que trabaja intensamente con cada línea, como me enseñaron mis maestros, ¿no? Pero me causa placer. Y me causa placer leer algo cuando ya funciona, pero yo duermo y algo está fastidiándome, es una palabrita que tengo que borrar, una frase, yo las veo en mi sueño. Me despierto y voy a ese texto, eso está mal. O este capítulo sobra, ¿no? Y así no tengo prisa por publicar. Claro, esas novelas, ¿no? He publicado en el camino muchos libros infantiles, juveniles.
de los que vivo. Y esta novela está ahí esperando salir, ¿no? Y también este libro que tenías pensado, o no sé si es que ya se publicó a propósito de las entrevistas que le realizaste a un grupo de mujeres a propósito de sus parejas sexuales. Sí, ya acaba de salir y se va a kioscos. No, Ujú. no va a librerías, porque tengo un problema con las librerías hasta que puedan pagar bien sus ventas o que compren en Has hecho la firme. de Cassiari. Sí, no. Felizmente, ahorita estoy sacando a kioscos cómics Ujú. que saqué en la pandemia antes. Están volviendo al kiosco a ver si funciona, si revive, porque el kiosco lo convirtieron pues en la bodega de la esquina, ¿no? Comprabas tu cuchillo, tu vaso de la Alianza Lima, cualquier cosa. Y lo hackearon, malograron el espacio del kiosco. Los kiosqueros están volviendo a pedir. Y como era un monopolio de dos diarios, los dos grupos, ellos solo metían sus productos. Pero esos diarios están en problemas, ¿no? Ujú. Los dos grupos. Entonces por ahí se ha metido un socio mío y vamos a ver si hacemos buenas alianzas con los kiosqueros. Mira, mis libros, mis primeras bibliotecas salieron del kiosco, colecciones de literatura latinoamericana, grandes pensadores. Ahora me he comprado un Grandes Pensadores en kiosco a 30 soles, todos los filósofos, 60 Es títulos, una buena colección esa, sí. 60 o 50. Eh, cada quincena salía. Y yo, esa fue una vez entrevisté a unos periodistas, entre ellos Ángel Páez, y le digo, ¿nosotros dónde hemos leído? Tu generación, nuestra generación. ¿De dónde salieron los libros que leías? Bueno, del Grau. Y el kiosco, me dice, es verdad, comprábamos en el kiosco. Oveja Negra, ¿no? De Salvat, nos traían colección, las novelas del cine. Toda esa vaina venía en kiosco. Costaba barato. Y eso suplió a la biblioteca, pues, ¿no? Entonces, por eso yo vuelvo al kiosco, peleo por la biblioteca, pero yo apuesto mucho por el kiosco, porque a mí me creó acceso al kiosco. Ahora es curioso también, ¿no? Porque siento que has mencionado, por ejemplo, Oveja Negra. Creo que cuando menos varias personas, incluso ahora veo y hablo con libreros, se pelean por números especiales de Oveja Negra que son bastante buscaditos. El otro día, por ejemplo, encontré La Guerra de las Galaxias de George Lucas en edición de Oveja Negra. No, O sea, ¿sí? lo conseguí en Vía El Salvador, pero por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, el kiosco también vive un momento dramático, ¿no? Con el descenso de la lectoría de De diarios. diarios, pero de libros no. Ujú, O sea, la gente, como está pasando en Europa, mira, yo me he ido hace unos 10 años, todos tenían tablet. ujú. Estás en un bar, todo el mundo sacaba su tablet, se ponía a leer, ¿no? Estaba en España hace poco, no he visto a nadie en un café con una tablet. Todos con libro físico. Ujú. Nos gusta el libro físico. A todos los lectores les gusta el libro físico. La tablet, sí, funciona, ¿no? Para trabajo, puedes leer cosas. También tus PDFs, lo que sea. Sí, es funcional. Pero te digo, es un fenómeno. No he visto en los buses o en los cafés a nadie con tablet. O sea, lo que tú pretendes es el regreso a la lectoría al kiosco. Los palacios del cómic, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre leer? O sea, yo leo en cómic, pero voy a buscarlo, que necesito tenerlo en papel, ¿no? La experiencia sensorial, ¿no? O sea, es arte, pues. O sea, manchar, no es solo un papel manchado, es arte, ¿no? Lo Ujú, ves allí y no es efímero. Entonces, lo digital es efímero. ujú. El papel lo puedes volver a él, acariciarlo, ¿no? Como te digo, yo voy a llevar mis cómics a España, estoy viendo cómo hacer una coedición, porque tú entras a los palacios de los cómics, son unas mega tiendas de cómics. Ujú. Es espectacular, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos eso, pero tenemos el kiosco Todavía, todavía. felizmente. ¿Qué se viene para Javier Arévalo ahora? Bueno, estoy enloquecido, he creado este sello con el que ha salido Estrictamente Sexual, el libro de Carolina Spia, que se llama Olivia quiere dormir. Y el próximo, voy a convocar un concurso para sacar el cuarto título que quiero sacar el próximo año. Es una editorial, digamos, garaje, ¿no? 4 títulos al año, que yo creo que es literatura, y mi novia también, porque es mi socia.
y nada más, ¿no? Ventas por redes, buscar que esos libros tengan coediciones en otros países con algunas editoriales como la nuestra. Eso, en eso voy a trabajar. Tengo un proyecto de lectura en Puente Piedra, tengo una alianza con una fundación que se llama JOMA. Ahorita tengo 4 escuelas intervenidas. Este año 3 años dura la intervención. Vamos a cotejar la medida de cómo los chicos que empiezan a leer, porque todos están leyendo. O sea, un colegio de 1.600 niños, toda la secundaria, que son 800, van a la biblioteca una vez a la semana, sacan su libro, se lo llevan y lo devuelven la siguiente semana. Mira, la fundación me dice, hay que hacer un concurso. El colegio que levanta 2.000 soles, porque tienen que levantar también fondos para su biblioteca, nosotros le damos, si lo que logren hasta 2.000 soles, le damos 2.000 soles. Ok, comunico al colegio de Puente Piedra y a los 2 días tenían los 2.000 soles. Digo, le pidieron a los padres, no, han sacado su propina, acá está, porque queremos más libros. De los propios chicos. Los chicos lo han hecho en 2 patadas. ¿No? Tú sabes, en el Colegio Nacional pelean por un sol. Claro. Porque también hay, la profesora pide un sol, se lo lleva la profesora. Hay que esas cosas también. Los profesores, yo trabajo con gente maravillosa, pero sí hay miserables. Hay gente que le pide a todo el colegio de plata, se pele el director, ¿no? Eso hay. Entonces pelean, pues. Cuando piden, ¿sol para qué? ¿Para qué un sol? Ya pidieron para eso, ya pidieron para la otra, todo el tiempo piden para la fotocopia. Bueno, acá la profesora dijo, esto va a pasar. Los chicos sacaron del bolsillo. Ella me dice, un chico puso 5 lucas. Porque hay chicos que trabajan, esa es otra cosa. En colegio popular, y estos son sectores populares, hay chicos solos, que solitos van al colegio, 14, 15 años, trabajan en alguna cosa, sobreviven en la casa de un tío, sus padres están en cualquier otro lugar. Ellos son los que sacan su plata y dicen, hicieron eso. Fue muy bonito. Bueno, no me queda sino felicitarte por esto. Espero con ansias esos 4 libros. Van a estar en kioscos, me imagino. No, estrictamente sexual sí. El libro de Carolina lo estoy vendiendo por redes y estoy viendo... Mira, por ejemplo, tiene que entrar a Crisol, pero mi distribuidor de Crisol todavía tiene que retirar y cobrar para volver a entrar. Y precisamente ese problema que tenemos, ¿no? No ocurre, no fluye. Entonces, queremos estar en librerías, pero una librería es un lugar tomado por Penguin, por Alfaguara, por los grandes, y te van a esconder el libro, te lo reciben a consignación, pero si no tienes fuerza, y no me estoy quejando al aire, porque así funcionan los negocios, ¿no? Si tú tienes tus libros, tú vas a ponerlo en la mesa. Y yo no tengo mercaderistas para que estén peleándose con el otro para volverlo a poner, ¿no? Ellos sí tienen. Y las librerías importan sus propios libros, así que para sobrevivir tienen que ponerle punche a su propio material. Entonces, el material que publica un editor independiente no les importa mucho, ¿no? A menos que genere un fenómeno, ¿no? Entonces, yo estoy esperando que por fenómeno, si una librería quiere, que me lo pida. Y se lo vendo en firme, ¿no? Le dejo 2, 3 ejemplares. Si piden más, es más, si ya ahora solo puede decirme, mira, me han comprado un libro, entrégalo. Yo lo entrego. Y así yo cobro y le pago más bien a él su parte, en lugar de esperar un año que él me pague mi parte, ¿no? No sé. O sea, me encanta hacer negocios, pero no me encanta que me relojeen. ¿Dónde te pueden contactar para conseguir esos libros? En mis redes, a mi teléfono, el 991-668-140, y en las redes que estoy como Javier Arévalo, escritor. Ya ven mi cara. Entonces vean la foto y me contactan, me lo piden. Yo lo mando por Olva, por... ¿Cómo se llama el otro? Shalom. En la pandemia saqué mis cómics y me compraban. Los lectores de cómics son los más maravillosos. Me escribían, señor Arévalo, ¿me puede traer los cómics? Sí. ¿A qué hora? Ya los querían inmediatamente. Como yo venía al gimnasio, después de la pandemia, venía al gimnasio, una vez este chico me dice, ¿me lo puede traer ahorita? Mira, yo estoy yendo a Miraflores, si quieres te lo dejo. Y entonces me abre la puerta un chico así con su mismo emo, así, oscuro. Ah, es usted, señor Arévalo, lo conozco. Muchas gracias. Yo también estoy haciendo cómics. Gracias. Pero varios dicen, ahorita, quiero ahorita, ¿me lo pueden mandar ahorita? Y yo
como tengo mi lado Como si comerciante, fueras un dealer, al toque, literalmente. como un dealer, al toque, tu hermano, porque sniffes mis cómics. ¿Sí? Escritor, Javier Arévalo, un escritor de grandes aspiraciones. Y aquí el llamamiento pues para que lo contacten a través de sus redes. Personalmente para mí ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa. Este también es un llamamiento para que se puedan contactar con él y disfrutar de su literatura, de su gran trabajo como editor, pero todavía mejor persona. Muchas gracias por estar aquí, Javier. Muchas gracias. Y con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, y aunque le joda mucho, con el mismo conductor. Chau, chau.